Buenas noches, soy el padre José Manuel Aranda Valdés. Hoy te estoy sirviendo como párroco en la comunidad de San Antonio de Padua y al mismo tiempo soy ya asesor diocesano de la pastoral litúrgica aquí en nuestra diócesis. Respondiendo pues a la invitación que me hace su parroquia de compartir con ustedes dos temas, esta noche entonces me encontraré compartiendo con ustedes no solamente el tema, sino la experiencia y al mismo tiempo algunas ideas que puedan quedar grabadas en su corazón como ministros extraordinarios de la comunión y así no únicamente servir mejor, sino disfrutar mejor el ministerio que ustedes realizan. Los temas que voy a compartir con ustedes en esta noche son los que corresponderían a los cursos de formación litúrgica que durante este semestre hubiéramos estado llevando en cada uno de los decanatos de nuestra diócesis, que con motivo de la contingencia únicamente se compartió el material en todos los decanatos y cada decanato vio la forma de organizar el curso o de ir compartiendo con sus agentes de la pastoral litúrgica los temas propios pues, del curso. La encargada de pastoral litúrgica de su parroquia les enviará por escrito ambos temas para que los vayan siguiendo al ir escuchando el video y no tener que ir leyendo todo el contenido, sino únicamente ir tomando algunas ideas e hilando los temas. Bien, entonces serán dos. Uno se llama Ser y dar el cuerpo de Cristo y el otro lo vamos a titular La Eucaristía cauce concreto en la formación del cristiano. Entonces, vamos pues a comenzar con el primero, ser y dar el cuerpo de Cristo. Y vamos a comenzar con una analogía o con un ejemplo. En la celebración de la misa, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo tenemos claro todos nosotros, por medio de las palabras de la consagración y la acción del Espíritu Santo. Pero hay que ponernos a reflexionar o contemplar un poco este momento. ¿Cómo comienza pues el milagro? Con dones muy humanos, el pan y el vino, que son transformados en algo divino. Es decir, se necesita pues un elemento material para que sea elevado a algo totalmente sagrado. Entonces, fijémonos en el tema, ser y dar el cuerpo de Cristo. Nosotros, ustedes como ministros, están llamados a hacer aquello que reciben, a convertirse, por así decirlo, en el cuerpo de Cristo. Y así como este milagro de la consagración comienza con dones muy humanos del pan y del vino, así también es en nuestra experiencia cristiana, en nuestro camino de fe. En este proceso de llegar a convertirnos, entre comillas, en aquello que recibimos, comenzamos pues con lo que somos, con nuestras actitudes, con nuestros aciertos, con nuestros defectos, con aquello que le ofrecemos al Señor para que Él lo comience a transformar, de tal manera que lleguemos a ser a aquello que estamos recibiendo. Así lo comenta San Agustín con un ejemplo que podrán ver luego ustedes escrito en el tema. Pues lo interesante es que tenemos que tener claro que nos vamos transformando. La Eucaristía tiene este dinamismo transformador. Miren, si cada uno de nosotros ve su proceso de fe cuando comienza a acercarse a la comunidad o a participar de manera más concreta en el camino, pues, de la comunidad y vemos hacia atrás, necesariamente tenemos que ir viendo nuestra transformación, como si nos contempláramos hace 10, 5, 15, 20 años, lo que cada uno tenga. No podemos estar exactamente igual en el camino o en el lugar que donde comenzamos. O peor aún, ir hacia atrás. La Eucaristía necesariamente
tiene que irnos transformando. Si celebramos entonces el sacramento del amor, de la caridad, de la humildad, de la entrega, de la docilidad, que es lo que se pone en el altar, es lo que nosotros se tiene que ir haciendo vida. Sería contradictorio que nos acerquemos entonces a la mesa del altar, a la mesa de la Eucaristía, a celebrar el sacrificio del amor y de la entrega, y haya resistencia al servicio cuando se nos pida. Sería una contradicción que nos acerquemos a celebrar el sacramento de la entrega total del Señor y entonces tengamos ciertas reservas a hacer aquello que se nos dificulta o aquello que no nos gusta. Tenemos que vivir lo que estamos celebrando, la entrega, la docilidad, el amor, la humildad de Cristo, en fin. Y esto es para todos los cristianos, para todos aquellos que nos acercamos continuamente a celebrar el misterio pascual de Cristo en la celebración de la Eucaristía. Pero tiene que tener un acento mucho más fuerte con los ministros, con aquellos que de manera particular tienen la exigencia, entonces, de dar testimonio de una vida eucarística. Muy sencillo. Eucarístico es transformarse. No tenemos que ser cada día mejores personas, mejores cristianos. Nunca quedarnos en el mismo lugar donde nos encontramos. Alimentarnos de la Eucaristía es ir siempre hacia adelante, ir dando un paso adelante en nuestra conversión para ser mejores cristianos. Entonces, dice el tema, los ministros de la Sagrada Comunión no tienen otra exigencia y otra responsabilidad que convertirse en lo que dan. ¿Qué es lo que ofrecen en cada celebración eucarística? Sí, su presencia, su puntualidad, su testimonio, en fin, pero ofrecen el pan de eucarístico a sus hermanos, cuando cada uno se dispone a ayudar al sacerdote en la distribución de la Eucaristía. Entonces, tienen que convertirse en aquello que están dando. Un pan que se rompe, un pan que se tritura, un pan que se ofrece para que los demás tengan vida. Entonces, frente a esta frase tendríamos que preguntarnos, ¿qué tanto mi transformación, mi camino de conversión, el ir hacia adelante, va haciendo que las actitudes que yo tengo den vida a los demás? El pan eucarístico tiene entonces esa dimensión, el dar vida, el fortalecer. Entonces, ¿qué tanto lo que yo hago fortalece y da vida en los que me conocen, en mi familia, en mi grupo, en la comunidad? Entonces, tenemos que estar dando lo que nosotros recibimos. Cuando a ustedes se les confía el ministerio de la Eucaristía en la misa donde se celebra el rito, hay unas palabras que se les dicen a ustedes que quizá no lo recuerden, las voy a comentar. Se les dice, en este ministerio ustedes tienen que ser ejemplo de una vida de fe y en obras. Tienen que hacer el esfuerzo de crecer en la santidad por medio de ese sacramento de unidad y de amor. Recuerden que aunque son muchos, son un solo cuerpo, porque compartimos el mismo pan y el mismo cáliz. Varias actitudes resaltan en estas palabras. Tienen que ser ejemplo de vida cristiana y de fe con sus obras. Hacer el esfuerzo de crecer en santidad por medio de ese sacramento de unidad y de amor. Y recordar que son un solo cuerpo, unidos en su comunidad y en su parroquia. Las palabras que se les dicen cuando se les confiere este ministerio, al mismo tiempo son la ruta que va a ir marcando día con día su quehacer y al mismo tiempo, digamos, su examen de conciencia. Frente a esas palabras,
tienen que preguntarse cómo estoy viviendo mi ministerio al servir en la comunidad de esta forma. ¿Voy siendo ejemplo de vida cristiana y de fe con mis obras? ¿Hago el esfuerzo de crecer en santidad con la fuerza de este sacramento y vivo unido a los demás? Hay otras palabras también que debemos detenernos. Las voy a leer tal y cual están. No debe verse a los ministros litúrgicos, a todos aquellos que prestan un servicio, haciendo cosas dentro de la liturgia que no se les ve haciendo fuera de ella. O sea, su servicio como ministros dentro de la liturgia debe hacer visible la misma fe y el mismo amor que se manifiesta fuera de la liturgia. Es muy fácil servir en una celebración de la Eucaristía. No nos cuesta nada tomar el cáliz de la credencia y llevarlo al altar. No nos cuesta nada estar al tanto de lo que se necesite, llevar las vinajeras, llevar el lavamanos para que el Padre se lave sus manos, si hace falta encender una vela, prender un micrófono, en fin. Es un servicio. No debe verse a los ministros haciendo cosas en la liturgia que no hacen fuera de ella. Es decir, la misma capacidad de servicio que tengo dentro de la celebración es la que debo de tener fuera de ella. Si no, aquello va a ser solamente un rito, aquello va a ser solamente una actuación. Sirvo en la celebración de la Eucaristía porque fue ya lo que hice entre semana, porque es ya lo que le llevo a ofrecer al Señor en la celebración, porque fui capaz de servir en la comunidad en tal servicio, porque fui capaz de servirle al hermano que me necesitaba, porque fui capaz entonces de mi familia prestar un servicio. Por eso, digamos, tengo la capacidad de acercarme a servir dentro de la celebración. Al llevar el cáliz, al llevar las vinajeras, al llevar algo dentro de la misa, recuerdo lo que ya hice entre semana. Recuerdo lo que ya le vengo a ofrecer al Señor. Pero si no tengo la capacidad, entonces la docilidad o la madurez de prestar un servicio sencillo fuera de la celebración, pues entonces únicamente estoy actuando, pero no estoy sirviendo al altar. Entonces, tenemos que ser maduros, conscientes y honestos con nosotros mismos. Se sirve dentro de la celebración porque ya fue lo que se hizo fuera de la celebración de la Eucaristía o de cualquier otra celebración. Y así entonces nos vamos convirtiendo en aquello que damos. Si ofrecemos el pan eucarístico que se rompe, que se tritura, es lo que tenemos que ser. El pan dispuesto, entonces siempre a servir en aquello que necesitamos. Es este pues el primer tema que comparto con ustedes. Ser y dar el cuerpo de Cristo. Es muy sencillo. Cada vez que contemplemos la Eucaristía que se eleva en el altar, tiene que ser entonces el ejemplo de vida a seguir. Todas las actitudes o todo aquello que nosotros queramos hacer vida, ahí se encuentra. Bien, hay en el material que se les ven ya algunas preguntas, son 4, que pueden ustedes reflexionar acerca de lo que ya se ha compartido. Y el segundo tema, pues, que comparto con ustedes es la Eucaristía, cauce continuo en la formación del cristiano. Bien, partimos de una cita bíblica de los Filipenses. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Para lograr esto, tenemos que tener continuamente un proceso personal de formación.
de madurez en la fe y de configuración con Cristo. Podemos entender la formación como la configuración, la asimilación, la identificación con el Señor Jesús. Ojo, no únicamente como algo intelectual, como ir metiendo a nuestra mente conocimientos y más conocimientos de un tema, de un libro y de otro. No, sino es una experiencia, la formación que nos va identificando con Cristo, que sí, implica lo intelectual, pero no lo va a agotar. En cuanto a los ministros de la Eucaristía, esto es entonces algo que tienen que tener muy en cuenta. Se puede dificultar mucho o batallar para que todos asistan a su formación, como la tenga la parroquia, o semanal, quincenal, por mes, como sea. La formación no es opcional, es parte de su ministerio, porque es un espacio de comunión, es un espacio de encuentro, donde ustedes van no únicamente a aprender algo, sino a compartir la vida, la fe, las cargas de la comunidad con el grupo de ministros. Así como comentábamos pues en el tema anterior, se puede retomar una idea para este. Si son ministros de la comunión, entonces a la celebración dominical llego con lo que ya viví entre semana. Asistí al espacio de formación, donde vivimos esta comunión, este intercambiar ideas, momentos, en fin. A la celebración de la Eucaristía llego con ya he vivido un momento de comunión, quizá nos tocó la limpieza del templo, nos tocó otra actividad como ministros. No me puedo ausentar de ello, porque entonces, ¿qué comunión estoy viviendo? ¿Qué estoy entendiendo por comunión? Es la unión con aquellos con quien comparto un mismo ministerio o una misma tarea en la comunidad, de tal forma que todas las actividades que giran en torno a su ministerio, ninguna es opcional. Todas entonces son necesarias porque reflejan la comunión de la cuales ustedes son ministros. Y una de ellas entonces pues es la formación. Y la Eucaristía, digamos, es una escuela de formación, de tal forma que en la manera en la que nosotros la vamos viviendo, la vamos asimilando, nos vamos dando cuenta o nos va ayudando para nuestra formación. Vamos a ir viendo ahora algunas partes de la celebración de la Eucaristía que nos van ayudando pues en este camino constante de experiencia de formación. Quizá por los nombres se les vaya a hacer difícil identificarlos. Voy haciendo referencia a uno de ellos. El prefacio de la misa es aquel que comienza después del diálogo: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, en fin. Recoge toda una acción de gracias a Dios. Cuando se está rezando, yo mismo le presento al Señor mi acción de gracias por lo que me ha dado, por lo que he recibido, por aquello que entonces le estoy agradeciendo en la celebración de la Eucaristía. Luego viene una memoria que llamamos anámesis acerca de la celebración de la misa, en fin, pues es un recordar las acciones que el Señor hizo y es recordar también lo que el Señor ha hecho en mí, las maravillas o los gestos que ha obrado en mi vida. Cuando viene la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino, es que pedirle al Señor que así como santifica las ofrendas, santifique mi vida y las vaya transformando. Y están aquí también cada una de las partes de la misa, es decir, cómo podemos hacer de ellas una experiencia continua de formación, porque en cada
vez que acudo a la celebración de la misa, mi vida es diferente. Entonces, tenemos que aprender, pues, cómo la misma dinámica de la celebración de la Eucaristía nos va iluminando para hacer de la experiencia de formación algo permanente, algo que no se agota. Los dejo entonces con estas dos invitaciones a los demás. Vean la invitación, vayan pidiéndole a Dios que se transforme en aquello que ustedes realizan. Y el segundo tema, que lo pueden leer detenidamente, les he mencionado solamente algunas ideas, porque es necesaria la formación. Si lo es en los cristianos, mucho más en los ministros. No es una exigencia obligatoria, por así decirlo, sino es el paso o el camino para que ustedes se sientan gratificados en el ministerio que realizan y sobre todo lo disfruten. Ministro sin formación, entonces va a ser como un barco a la deriva que no sabe a dónde va. Ministro que no vive la comunión o que no sirve de manera particular en su comunidad, pues entonces también no va a entender la dimensión comunitaria, no va a tener la docilidad de fraccionarse como el pan en el altar y darse a los demás. Somos ministros para hacer vida la Eucaristía ahí donde nos encontramos. Bien, pues que estas ideas les ayuden a reflexionar en torno al ministerio que realizan y sobre todo a disfrutarlo y de manera particular a sentirse en él gratificados.